Estamos pues con la víctima de las FARC, Lorena Murcia. Lorena, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un gusto estar aquí nuevamente. Recuérdenos qué edad tenía usted cuando fue secuestrada por las FARC. 10 años, doctor Fernando. 10 años. ¿Y usted era la única niña de 10 años o usted vio en los campamentos de las FARC donde tuvo que vivir? ¿Hasta qué edad vivió usted en las FARC? ¿Hasta cuánto tiempo estuvo usted secuestrada por las FARC? Estuve casi 7 años secuestrada a manos de las FARC. Salí faltándome un mes para cumplir 17 años. Y claro que sí, había muchísimos niños en el campamento donde yo estuve. De un 100%, casi el 80% éramos menores de edad. ¿Quién comandaba ese campamento? ¿Quién era el jefe, el que usted tenía que reconocer por jefe del campamento donde estaba secuestrada? Sí, el comandante era Víctor y le decían el viejo Víctor o Barbas. ¿Y el jefe de Víctor quién era? ¿Lo sabe usted? Sí, señor, era el señor Timochenko, era el jefe a cargo del bloque oriental donde estábamos nosotros del Frente Yarit. Y por duro que sea, cuéntenos cómo vivían esos niños que eran el 80% de las personas que tenían armas en los campamentos, en el campamento en el que usted estuvo. ¿Cómo era la vida suya y la vida de los demás niños que estaban ahí secuestrados? Era, doctor Londoño, lamentable, una vida bastante cruel, desnaturalizada, porque nos forzaban a hacer múltiples cosas que uno de niño pues no las puede hacer por muchos motivos, por fuerza, capacidad física, capacidad mental, y lamentablemente éramos humillados, ultrajados, las mujeres éramos abusadas por los altos mandos de las FARC, éramos obligados a grandes marchas, a altas temperaturas, éramos obligados a hacer muchísimas cosas, doctor Fernando, una cosa aterradora, una cosa muy cruel, naturalizada, le mataban a los niños, donde nos sancionaban por bobadas, porque cosas de niños, porque los niños no estamos acostumbrados a la guerra, los niños estamos acostumbrados a otras cosas y lamentablemente cuando fuimos llevados a la fuerza por las FARC, la vida nos cambió un 100% porque entramos a ser adultos, mayores de edad, y comenzamos a ser tratados como personas adultas, a cargar múltiples pesos en la espalda, a cargar fusil, a enfrentarnos en ocasiones, enfrentamientos, y hacer una cantidad de cosas de crueldad total, naturalizada, donde las mujeres fuimos ultrajadas, humilladas, pisoteadas como mujeres cuando nos abusaban, se burlaban de nosotras, cuando después de abusarnos nos mandaban a abrir huecos en los chontos o a ranchar, o cuando nos bañábamos y nos morboceaban de esa manera tan cruel, tan desalmada, cuando asesinaban a los niños por comerse en un pedacito de panelita, una barrita de chocolate, o por simplemente llorar porque extrañaban a su mamá. Y es una cosa muy cruel, totalmente cruel, desnaturalizada, que nunca se borrará de nuestra memoria. Todas estas vivencias tan crueles y tan desnaturalizadas que nos hicieron vivir en este grupo criminal. ¿A usted le consta si Timochenko participaba en esta agresión brutal, terrible contra los niños y contra las niñas, a los abusos sexuales, a la violación? Claro que sí, sí señor, nos consta, porque hay muchas niñas que lo certifican y él abusó de muchas niñas y las obligó a abortar. Y él es el principal mando de las FARC. Y en las FARC no se movió un alfiler sin la aprobación de él y la aprobación del resto de nido de ratas que tienen ellos alrededor. Doña Lorena, ¿usted fue violada sexualmente en las FARC? Sí, señor. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 11 años. ¿11 años? ¿11 Sí, años? señor. Usted era 11 una años. criaturita que debía estar jugando con muñecas y la violaron a esa edad estos salvajes. Sí, señor. A los 11 años yo sufrí de este vejamen tan aterrador, un vejamen que me marcó durante muchos años. Durante muchos años duré sufriendo por este hecho tan cruel, porque no solamente es el hecho
que abusen sexualmente de uno, sino de la manera que lo hacen y cómo lo humillan a uno mientras que hacen esta barbarie. Y por eso nos duele tanto que hoy en día estos criminales no tengan el mismo valor para aceptar la crueldad que eran y las malas personas que son unos violadores, unos abusadores de niños. Pero en el monte sí tenían la gallardía, tenían el valor de humillarlo a uno y hacer todas estas atrocidades, pero lo tenían, ¿sabe por qué, doctor Londoño? Porque tenían armas, porque eran poderosos, nadie les podía decir nada, uno tenía que mirar para el piso cuando ellos le hablaban a uno. Pero ahorita que están en el Congreso se sienten más poderosos todavía, que se atreven a negar todas las atrocidades que hicieron, faltándole a la verdad a las víctimas y revictimizándolas nuevamente, porque para nosotros las víctimas es muy cruel oír las versiones libres que están dando estos bandidos ante esta jurisdicción, especialmente para ellos, escucharlos negar la verdad, negar todas las atrocidades que nosotros vivimos. Entonces yo siempre me pregunto, doctor Londoño, cuando los escucho a ellos hablar de esa manera tan descarada y tan cruel, es nosotros entonces las víctimas, ¿qué venimos siendo ahí entonces? Fantasmas para ellos, no existimos. Usted le ha dicho esto que nos está diciendo al aire y que le está oyendo, la están oyendo centenares de miles de colombianos. ¿Usted lo ha dicho ante la JEP? Ante la JEP lo dijimos muchas veces, muchísimas veces, pero lamentablemente este es un tribunal que fue hecho acorde y semejanza de estos bandidos. Lamentablemente, las víctimas no esperamos verdad en este tribunal, porque si fuera un tribunal que se hubiera creado para esclarecer la verdad y exigir verdad para las víctimas, ya estas personas hubieran perdido sus beneficios faltando a la verdad con el reclutamiento forzado de menores y abuso sexual de menores y abortos forzados, porque hay condenas de abortos forzados. El enfermero está condenado. 49 años de cárcel, casi 39 años de cárcel, casi 40 años de cárcel le dieron a al enfermero por múltiples de abortos forzados que practicó él en las FARC, en el ELN y otros grupos armados ilegales, especialmente de las FARC. ¿Usted sabe por orden de quién el enfermero cometía estas brutalidades? Claro que sí, por orden del secretariado de las FARC a mando de Timochenko. Es que el secretariado de las FARC, todo este nido de violadores que están en este momento en el Congreso, son los principales autores intelectuales y materiales de todos estos crímenes. Porque usted cuando dirige el barco, usted es el encargado de todas las cosas. Y por ejemplo, pues yo tengo una empresa y soy la gerente, en la gerencia siempre se pide autorización si voy a contratar o voy a abrir una nueva oficina. El gerente es el que toma el control de todo. Así pasó en las FARC también. El secretariado de las FARC eran los que tomaban el control y ningún frente. Escúcheme muy bien los oyentes. Ningún frente movía un alfiler sin la autorización previa del secretariado de las FARC a mando de Timochenko. Ni un alfiler. Porque el que lo hacía... Y de todos estos otros bandidos que forman parte del secretariado. Claro que sí, porque ellos son como una junta directiva, para que los colombianos podamos entender este contexto. Una junta directiva que se reúne a tomar decisiones crueles y salvajes para asesinar y maltratar niños en el campo, niños vulnerables, para afectar familias, para arrebatarle la felicidad a los niños y para asesinarlos, porque los niños eran utilizados como carne de cañón para ellos poder hacer sus barbaridades y salvarse en ellos, ensalzarse en ellos en su psicopatía de violar mujeres y violar niñas y reclutando a los niños. En el campamento en que usted estuvo, Lorena, ¿no se dio el caso de fusilamientos de niños por cometer cualquier tontería que cometieran? Ay, y que doctor. ¿Sí? ¿Usted lo presenció? Claro, doctor Londoño, son las cosas más crueles que pasaban a diario en esos campamentos. Muchos niños se robaban un pedazo de panela, una galletica ducal, porque pues que los niños son niños. Los niños nos antojamos y nos dan ganas de hacer travesuras, porque son naturaleza de niños. La naturaleza del niño no se pierde así, hagan lo que hagan, no la pierde uno. Y obviamente no le daban ganas de hacer sus travesuras en el campamento. Ahí donde se dieran cuenta, pues simplemente era fusilado por desobediencia, o de pronto por llorar a la mamá, entonces ya era desmotivación al reglamento, y entonces de una vez lo fusilaban también. ¿Y quién fusilaba a los niños? ¿Los guerrilleros grandes o obligaban a otros niños a que fusilaran a sus compañeritos?
En muchas ocasiones obligaban a otros niños a que fueran los que fusilaran al menor, otros los ponían a hacer el hueco, donde iban a ser enterrados, otros simplemente el comandante sacaba el arma y tenga su tiro de gracia. Y así sucesivamente, pero más que todo siempre obligaban a otro niño que lo hiciera para que cogiera escarmiento, ¿no? Era una forma de castigarlo a uno psicológicamente y de meterle temor a uno en la cabeza de que si uno hacía lo mismo, pues simplemente le iba a pasar lo mismo que le pasó al niño que acaban de asesinar. Entonces Es, son cosas, y por eso le digo, doctor Londoño, son cosas que vivimos allá que nunca en la vida podremos olvidar, porque son cosas que quedaron marcadas por siempre en nuestro cuerpo y nuestra mente, en nuestra memoria, en todo, porque esto es una cosa que no se olvida de la noche a la mañana y yo creo que nunca lo vamos a poder olvidar, porque son cosas desnaturalizadas, crueles que pasaron dentro de las FARC y que hoy en día esos criminales no se pueden lavar las manos diciendo de que no, porque como tienen una jurisdicción especialmente para ellos que les va a colitar todas las mentiras y la negación de todos estos delitos, es realmente cruel, y más con esto que está pasando hoy en día en el país, es más cruel aún, doctor Londoño, porque uno siendo ultrajado, abusado, reclutado siendo menor de edad, secuestrado por las FARC, sometido a múltiples vejámenes de lesa humanidad, testigo de tantas atrocidades que cometieron dentro de las FARC, y que hoy en día estos asesinos, estos violadores, estén como si nada, en total libertad, en el Congreso legislando, tuiteando una cantidad de barbaridades, exigiendo justicia, diciéndole asesinos al Estado, diciéndole asesinos, yo no sé qué tantas cosas de moral hablan ellos en redes sociales, que eso indigna, me indigna mucho verlos en ese plan, cuando ellos son unos asesinos, y que lleguen a esta jurisdicción a decir mentiras, a negar las barbaridades que cometieron ellos, que todos los conocemos, que hemos víctimas que estamos aquí atestiguando de que ellos sí son esa clase de atrocidades que hicieron de lesa humanidad en el monte, y que hoy en día sean tan cobardes de negar la verdad. Eso es lo más cruel que podemos vivir en este momento en este país, y más que nos estén dando clases de moral, más faltadas. bueno, doña Lorena, usted ha ido a la JEP en más de una ocasión, así sea informalmente. ¿Alguno de esos supuestos jueces de la JEP le ha hecho algún comentario después de que usted dijera estas cosas sencillamente, como decía un filósofo español, tremebundas, estas cosas que estremecen el alma? ¿A usted le dijeron algo? ¿Alguna palabrita? Sí, doctor Londoño. Una palabra que a mí nunca se me va a olvidar. Ese día fuimos a la JEP y cuando tocamos el tema de violencia sexual y el tema de garantías de verdad, porque ese es el objetivo principal de ese acuerdo amañado que hicieron, que ellos van a decir la verdad. Y ese día me dijeron, no, es que la violencia sexual no es propiamente un delito, eso es de guerra, y por eso ni siquiera hemos recibido el material probatorio para abrir un capítulo de violencia sexual. Y Qué horror. aquí no se Sí. reciben denuncias de violencia sexual. Si usted quiere venir a contar el testimonio de lo que le lo que le pudo haber pasado allá, venga y lo cuenta. Pero aquí no recibimos denuncias de ningún tipo. Aquí Qué, solamente testimonios para tener un documento y ya, no es qué, más. ta- ¿Qué tal lo que son estos magistrados de la JEP? ¿Qué tal? ¿Serán iguales o peores que sus dueños, es decir, los miembros de las FARC? Tienen el mismo nivel moral. ¡Qué Tienen el mismo espanto! nivel. No, doctor Londoño, le voy a contar una anécdota ya que me dio la oportunidad. La JEP nos han invitado a varios eventos que ellos han hecho de donde llegan varias víctimas de diferentes grupos y toda la cosa de Estado y de las FARC y víctimas de atentados terroristas especialmente dirigidos por la señora Berta del Nogal. Y resulta que siempre en estos tratan de acorralarnos y le dicen a esta señora Berta que diga un poco de barbaridades, ¿cierto? Entonces siempre nos ponen a nosotras como para quien dice la presión social y medios, ¿sí me entienden? Entonces siempre nos dicen, no, es que las FARC está siempre a disposición de ustedes para que se sienten a dialogar y se den un abrazo de reconciliación. Es tanto así el descaro de esta jurisdicción. ¿Usted cree que una víctima le va a dar un abrazo a la persona que ordenó su violación, ordenó su secuestro, su reclutamiento forzado que le robó tantos años y aún así que le niega la verdad en la cara, le va a dar un abrazo de reconciliación?
Hágame el bendito y favor. eso se lo dice la señora Berta Fríes, la del Nogal. Claro que sí, muchas veces nos lo ha dicho, que las FARC está ahí dispuestos a sentarse con nosotros a darnos un abrazo de fraternidad, porque es que tenemos que pasar la página y dejar el odio a un lado, lo mismo que nos dice la gente, tenemos que dejar el odio, el tal odio al lado, y que mejor nos abracemos y que olvidemos este capítulo tan maluco y tan desastroso, que qué hacemos nosotros diciendo las barbaridades, recordando eso, revictimizándonos, recordando esos hechos tan malucos, que es mejor olvidarlo y darnos un abrazo de reconciliación y decir, no, tranquilo, que no pasó nada, y nosotros la justicia, olvidamos todas estas atrocidades y ya. Y la justicia no existe. No, absolutamente nada. Pero ¿por qué hacen esto, doctor Londoño? Con la doble intención, porque sabían que estos criminales de las FARC iban a negar a todas estas atrocidades. Y si las víctimas que los estamos denunciando les dábamos el abrazo de reconciliación y pasábamos la página, pues obviamente estos señores iban a pasar como angelitos de que no habían cometido ningún delito. Obviamente eso tenía una doble intención, pero lamentablemente es que todas las víctimas no nos vendemos al mejor postor. Las víctimas que exigimos justicia no nos vendemos por cualquier peso. Las víctimas que exigimos justicia, la única recompensa que podemos tener es que estos delincuentes acepten los crímenes que cometieron y que sean condenados con una pena ejemplar por todas las atrocidades y vejámenes a las cuales fuimos sometidos cientos de mujeres y cientos de víctimas que fuimos sometidos a este vejamen de reclutamiento forzado, de violencia sexual y abortos forzados al interior de las FARC. Lorena Murcia, gracias por decirle esta verdad al país. Gracias por destapar esta olla podrida, infame, de lo que eran los campamentos de las FARC. Gracias por restablecer el orden de la justicia, así sea en el corazón de la gente buena que la está oyendo, que es la infinita mayoría del pueblo colombiano, que está con usted, que está con su dolor y que exige justicia. Eso no es venganza ni es odio. La justicia no es ni lo uno ni lo otro. La justicia es justicia. Dar a cada uno lo que es suyo, según decía el clásico jurista romano, hágame el favor, hace más de 20 siglos, dar a cada uno lo que es suyo. Al delincuente hay que darle lo que le corresponde. El castigo consiguiente, la repulsa, el valor ejemplarizante de la pena, eso tiene que existir. A estos bandidos hay que castigarlos, porque la justicia lo exige. Lorena Murcia, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Gracias a usted, doctor Londoño, y el mensaje siempre va a ser a sus oyentes y a esta audiencia tan maravillosa es: la justicia debe ser pareja para todo el mundo y al bandido, bandido el trato de bandido. Y las FARC merecen un castigo ejemplar y no merecen impunidad en el país, porque las víctimas merecemos respeto y merecemos garantías de verdad, porque estamos en el legítimo derecho de pedir justicia, verdad y garantías de no repetición, y que esos bandidos paguen por todos sus delitos de lesa humanidad y que la gente no les siga alcahueteando a estos bandidos y que se ponga del lado que debe ser, de las víctimas y no de los criminales. Muchísimas gracias. Era Lorena Murcia, víctima de las FARC, una niñita secuestrada a los 10 años, violada a los 11, estuvo hasta los 17 en estos campamentos malditos, viendo a Timochenko dirigiendo la violación de las niñas, él mismo que dice que eso no era una política sistemática, que eso no existía. Se lo dice a la JEP, esa misma organización de bandidos también, que se atreve a decir que no vengan con el cuento de las violaciones porque eso hace parte de la guerra, porque eso no es un delito. ¿No les da asco, colombianos amigos? ¿No les da asco esa JEP? A nosotros nos produce eso, dolor, nos produce repugnancia, nos produce asco. Eso es lo que producen la JEP. Lorena Entonces, Murcia. doctor Fernando, la JEP le dice esto a las víctimas de las FARC sobre efectivamente un crimen de guerra. Pero ¿cómo les dicen, los despachan diciéndole, qué pena, eso que usted me va a comentar es un crimen de guerra? Lo siento, pero aquí no es. ¿Cómo? Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién los escucha? En la Fiscalía, los más de 6.800 procesos, no tenemos nada no sabemos en qué van, porque nadie dice nada. ¿Dónde están guardados? No, en nada. No sabemos en nada. Están guardados. 6.800 procesos. El fiscal Barbosa los tiene guardados por allá en un depósito especial. Más de 6.000 procesos que sus antecesores, los otros fiscales, habían desarrollado para probar las salvajadas que cometían estos salvajes con las niñas campesinas y con los niños campesinos.
Lorena Murcia, víctima de las FARC, estaba con nosotros en la hora de la verdad.